Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 6 de marzo, primer domingo de Cuaresma. Vamos arriba ese ánimo. Hoy el Señor nos espera en la Eucaristía. En este primer domingo de Cuaresma hay que buscar la confesión durante esta semana. ¿No pudiste hacer ayuno el miércoles ni el viernes? Pues aún nos queda este tiempo especial para poderlo hacer. Recuerda que no puedes ayunar si tienes alguna condición de enfermedad, una gastritis, alguna úlcera, pues de alguna manera te tienes que cuidar. Sí, pero eso no significa que no puedas venir a la Santa Misa. Así que prepárate con los niños, prepara a la familia para que vivamos este tiempo especial que la Iglesia nos propone, para que ustedes y yo pues abramos el corazón a la conversión, a este nuevo caminar que Dios nos está proponiendo para que juntos lleguemos a esa Pascua de Resurrección. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con sus piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Cuaresma nos empuja hacia el desierto para tener una experiencia semejante a la del pueblo de Israel y el mismo Jesús, para escapar de la esclavitud y entrar en la tierra prometida. Dios nos hace pasar por el desierto. El desierto es un lugar donde los recursos básicos de la vida son escasos. No abunda el agua ni la comida, no hay comodidades, no hay nada. Ahí se palpa mejor nuestros propios límites. Ahí la tentación se hace más recia, más fuerte, como se echa de menos las seguridades de la ciudad o de los lugares más habitados. Qué difícil se hace el ejercicio de la libertad cuando se carece de lo necesario. Uno está más a merced de las promesas fáciles que garantizan soluciones rápidas. Pero el desierto es sobre todo un lugar privilegiado para encontrarnos con Dios, aunque solo es un lugar de paso hacia algo mejor. No es un lugar para quedarse a vivir de forma permanente. Dios nos hace pasar por el desierto para que experimentemos con fuerza su presencia y su amor, pero también para que podamos descubrir lo que hay en nuestro corazón, para que veamos con nuestros propios ojos si ya le amamos con todo el corazón, más que nuestra propia vida, más que nuestros recursos o nuestros bienes. Dios no necesita de esa información, pero nosotros sí necesitamos saber y medir con frecuencia dónde estamos respecto a Él. Durante su travesía por el desierto, Israel se mostró ante su propia mirada como un pueblo rebelde contra Dios, como un pueblo infiel y desconfiado ante Él, que quería liberarlo. Por eso fracasó, en parte en su vocación de conducir a toda la humanidad en la tierra prometida, y sin embargo, la situación fue reconducida por un hombre de ese pueblo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, hecho hombre, quien se dejó guiar por el Espíritu Santo para mostrarnos a nosotros que su corazón no está dividido, sino enteramente puesto en las manos del Padre del cielo, y que no vivía más que para hacer la voluntad, su voluntad,
que en este caso no era la otra de conducir a toda la humanidad a la salvación, a la felicidad verdadera. Con su vida sobre esta tierra, por la fidelidad del Padre del cielo, Jesús recorrió el camino inverso, no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Este último iba del paraíso al desierto. Jesús fue del desierto al paraíso, pasando por múltiples pruebas, incluida la muerte en cruz y todos los sufrimientos que le precedieron y acompañaron. La experiencia en el desierto que hizo Jesús fue capital a la acción del Espíritu Santo. Esto hizo posible su concepción. Como el Hijo de María, el ángel de la Anunciación, Jesús recibió el bautismo en la plenitud de ese mismo Espíritu para poder realizar su misión evangelizadora. El pasaje evangélico de hoy nos dice que ese mismo Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto mientras era tentado por el diablo. El evangelista centra su atención en las 3 últimas tentaciones, no en las que procede, sino en las que vendrán después de estas. Hay muchas enseñanzas en todo esto. En primer lugar, vemos que Jesús, a pesar de ser el Hijo querido del Padre, a pesar de estar lleno del Espíritu Santo, tuvo que combatir al diablo, tuvo que luchar contra la tentación. Esta enseñanza es capital para nosotros, aunque estemos bautizados, aunque Dios nos ame como a verdaderos hijos, aunque poseamos la gracia del Espíritu Santo, nuestra vida sigue siendo un combate constante contra el diablo, contra las fuerzas oscuras que tratan de oponernos a Dios y desviarnos de sus buenos proyectos. La actitud de Jesús ante las tentaciones deja traslucir el fondo del corazón humano de Jesús, un corazón de hijo. Nunca se apartó de su Padre, por seductoras que fueran las tentaciones. Jesús ama al Padre por encima de todo, incluso con las escasas fuerzas físicas que le quedaron después de los 40 días de ayuno. El Espíritu Santo que habita y le guía es espíritu de amor. Son interesantes las respuestas de Jesús el tentador. Es la primera y tercera tentación. El diablo quiere inducir a Jesús a poner en duda las palabras del Padre en el momento del bautismo, o a entender su condición de hijo querido de la forma más distorsionada. Comienza diciéndole: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si hubiera obedecido a esa tentación, Jesús habría renegado de lo que entrañaba la encarnación. Habría puesto condición de hijo a su propio servicio. No habría asumido la verdad en nuestra condición humana con todas sus consecuencias, que a pesar de alguien que resuelve todos los problemas de su vida con un golpe de magia, alguien así no sería como nosotros y por tanto no podría redimirnos. Los padres de la Iglesia no se cansan de decir que solo fue redimido lo que fue asumido por el Hijo de Dios. Jesús respondió por esta provocación citando el texto del libro del Deuteronomio, donde dice: está escrito, no solo de pan vive el hombre. El texto continúa: sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Jesús vivió del pan material. Por imprescindible que sea, eso solo basta. Eso no solamente basta. Todos necesitamos también alimentarnos de lo que sale de la boca de Dios. Y de su boca salió la palabra con la que creó el universo, la palabra que hace de inmediato lo que dice, dijo e hizo. Pero cuando esa palabra se dirige a nosotros, necesitamos acogerla para que surta efecto, porque somos libres. Podemos rechazarla a su vez. Si la acogemos, será también para nosotros una palabra creadora, una palabra que nutra nuestras vidas. Esa palabra habla de nosotros. Es una palabra de invitación y de llamada, pero también una palabra que prohíbe. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el segundo asalto el diablo hizo contemplar a Jesús todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré poder y gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. El diablo acude a Jesús con mentiras, prometiéndole lo que no es suyo e incitándole a la idolatría, separándola del Padre, a cambiar del Señor a adorar al diablo en lugar de adorar a Dios. El pecado de idolatría es para Israel el más importante. Sucumbió a él en su travesía por el desierto, a pesar de haber experimentado lo que Dios vivió e hizo a su favor. Qué fácil olvidar lo que Dios hace por nosotros, pues está envuelto en el claroscuro de la fe para Israel.
Lo que verdaderamente se opone a la fe no es la increencia, sino la idolatría. Los ídolos son seductores. Pueden ver, contar, pesar, tocar, pero siempre exigen sangre, siempre oprimen a la humanidad, siempre esclavizan. El espejismo nos lleva a no ver ya al Dios de la vida y apartarnos de Él para entregarnos al servicio de los ídolos. La idolatría es una tentación constante a lo largo de la historia. Los cristianos también debemos estar alerta para no caer en ella. Los ídolos de pie son la afirmación de en sí, el instinto de la propia independencia y libertad, la propia autonomía y la autorrealización, es decir, al hambre de ser. La necesidad de ser valorados, de brillar de la gloria y de la grandeza y la riqueza, dinero, fama, ciencia, belleza, es decir, el hambre de tener. Y tercero, la necesidad de gozar, placeres, confort, seguridad, felicidad, es decir, la sed del placer. Jesús responde a esta tentación citando las siguientes palabras del Deuteronomio. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Jesús es el Mesías pobre, relativizó la riqueza porque optó por la riqueza del reino de Dios. El mundo ya le pertenecía en herencia, pero no quiso decir nada que no le viniera de la mano de su Padre. Y la tercera tentación, el diablo colocó a Jesús en el alero del templo de Jerusalén y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a los ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. El pináculo del templo era el lugar de ejecución de Jerusalén. Antes de la lapidación se tiraba al reo de esta altura y luego todos lo remataban con piedras. Jesús responde a esta provocación citando de nuevo el libro del Deuteronomio. Está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. La desconfianza conduce a tentar a Dios. Por el contrario, Jesús puso toda su confianza en su Padre. Al inicio de la Cuaresma debemos hacer nuestra actitud las palabras con las que Jesús venció al tentador en el desierto. No le podemos dar oportunidad y con el diablo no se negocia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.